Pero vamos a empezar analizando lo que pasó allí en el despacho Oval de la Casa Blanca hace muy poquito tiempo. José Luis, a mí me gustaría que comenzaras tú comentándonos cuál es tu análisis de lo que pasó, qué piensas que ocurrió ahí, este hecho insólito que presenciamos atónitos. Digo que todo el mundo lo presenció atónito, ¿no? Dios, ¿qué pasó? Adelante. Yo creo que es la personificación o la escenificación de lo que es el nuevo discurso dominante. Y es el nuevo discurso dominante en el sentido de que es la expresión pura y dura en relación a Occidente, porque yo creo que el destinatario del mensaje era prácticamente la Unión Europea, básicamente. Era, en primer lugar, la clase política ucraniana, porque implicaba también, básicamente, decir que se quería negociar la entrega de los recursos naturales ucranianos, pero no con Zelensky. Y yo creo que este es un elemento fundamental. Quieren un recambio a ese respecto, quieren negociar con otro representante ucraniano. Y luego también un mensaje directo a la Unión Europea diciéndole que no pintáis nada, no podéis hacer nada. Ahora bien, también me gustaría decir, y yo creo que esto puede dar motivo al debate, que esto no es una demostración de fuerza de Trump y del establishment norteamericano. En todo caso, es una demostración de agresividad que proviene de su debilidad. Es decir, lo que están haciendo básicamente es reconocer que no han podido ganar la guerra en Ucrania, que la guerra en Ucrania no ha ido tal y como ellos esperaban, que al fin y al cabo la única manera de seguir sosteniendo el esfuerzo bélico en Ucrania implica una escalada cada vez mayor, que el propio Trump lo dijo, lleva a una guerra nuclear tarde o temprano, y que no se podía sostener ni un minuto más esa dinámica sin corregirla, ¿no? Entonces Estados Unidos lo que hace básicamente es retirarse de Ucrania y al mismo tiempo retirarse intentando ganar en la paz lo que pierde en la guerra, quedándose con... Entonces, José Luis, digamos que puede ser el reconocimiento de Estados Unidos el reconocimiento de estatus de gran potencia de Rusia, que Rusia ha ganado la guerra y que por lo tanto ¿tú crees que puede ser eso lo que estamos presenciando? Bueno, sí, en cierta manera. Hombre, por un lado hay un elemento que yo creo que hay que verlo a medio plazo o largo plazo. Es decir, en cierta manera se reconoce que Ucrania forma parte del área de influencia de Rusia, pero al mismo tiempo se intenta también hacerse cargo de los recursos naturales de Ucrania en virtud de un supuesto pago de la ayuda norteamericana. Por otro lado, que la seguridad de lo que quede de Ucrania y de las fronteras europeas caiga en manos de los ejércitos europeos, que sea Europa la que se desangre económicamente para sostener el esfuerzo bélico que permita contener a Rusia. Yo no creo que ellos hayan abandonado todo tipo de agresividad frente a Rusia o todo tipo de proyecto de hacer desaparecer el régimen que hoy en día hay en Rusia. Yo creo que básicamente lo que están haciendo es aplazar, ganar tiempo, intentar ganar tiempo, e incluso intentar paralelamente en ese tiempo llegar a algún tipo de acuerdo tácito con Rusia que permita separarla de China, separarla de la República Popular China y iniciar un camino de agresividad también en dirección a la República Popular China, que es el enemigo fundamental en estos momentos de Estados Unidos por su gran potencia económica, ¿no? Pero básicamente es eso, es decir, bueno, Europa se va a encargar de contener a Rusia y ya veremos dentro de 5 años, de 10 años, si hay algún tipo de circunstancia en Rusia que nos permite reiniciar este proceso de intentar descomponer a la Federación Rusa y intervenir directamente en su economía y en sus recursos naturales. Pero, pero de momento, José Luis, lo que sí que parece claro es que hay un plan de tratar de revertir el proceso de desindustrialización de los Estados Unidos, un plan claro y un plan que probablemente incluya el tratar de restringir el acceso a los mercados y a los recursos naturales por parte de China. El, los Estados Unidos son conscientes de su decadencia, son conscientes de que están lejísimos de ser, siguen siendo una gran potencia industrial, pero ya están lejísimos de China y por lo tanto ellos están intentando, utilizando su poder, el poder financiero fundamentalmente, pero también el poder militar, pues el revertir esto, pues creando esas políticas mercantilistas de depresión de la industria exterior y de intentar de esa manera recuperar la industria interior. No sabemos cómo les va a salir, pero el plan yo creo que está bastante claro y de hecho hay escritos por parte de gente que está metida en la administración Trump en que hablan de esto. Yo creo que el enemigo fundamental es China y el enemigo y la política fundamental es esa, es romper el proceso de globalización que era el que básicamente había alimentado la posibilidad de la industria exportadora china.
Es decir, la posibilidad de despliegue industrial, del desarrollo industrial de China, que estaba basado en el consumo de Occidente, no estaba basado en una clase media china. Por lo tanto, lo que se intenta es que China no tenga acceso ya a esos mercados, se encuentre con aranceles, pero también implica toda una serie de contradicciones el tomar este tipo de decisiones. Ha implicado renegociarlo todo, van a renegociar la relación con México, con Canadá, con el conjunto del mundo. Han hecho una especie de golpe encima de la mesa para hacer ver que siguen siendo la potencia dominante y que por lo tanto van a retomar el control de manera directa y sin ningún tipo de máscara. Pero al mismo tiempo esto puede implicar, por ejemplo, que la Unión Europea, que había decidido cortar relaciones con China, que había dejado sin ratificar el Tratado de Libre Comercio que había negociado en su momento con la República Popular, que había llevado a cabo medidas como evitar que ZTE y Huawei estuvieran en los core de los sistemas de telecomunicaciones europeos, que había llevado también por ejemplo, a Italia a salirse o al resto de países a no entrar en la dinámica de la ruta de la seda de China, etcétera, puede empujar a las élites europeas, y esto es lo que podemos debatir después, en un momento determinado, a reabrirse al comercio con la República Popular, a buscar alternativas, al fin y al cabo, para sus productos con con respecto a los mercados norteamericanos que pierdan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una reordenación a gran escala del escenario geopolítico. Y bueno, yo en este sentido no creo que sea tan fácil que se salgan con la suya Donald Trump y sus acompañantes. Es decir, las cadenas de valor a nivel internacional están muy imbricadas, son muy interdependientes. El mismo Elon Musk, que es el jefe de una cadena de valor que empieza en fábricas en Shenzhen, en China, que tiene ramificaciones un poco por toda Asia y por todo el Pacífico, y que por lo tanto va a tener muchas dificultades para producir a un coste aceptable en los Estados Unidos. Si pretende hacerlo, que esa es otra cosa que no queda nada clara, ¿no? Entonces, en este sentido va a ser complicado. Sí, sí. En referencia a eso, por aportar un dato, en estos últimos 2 meses, al día de hoy, tomando en cuenta cuando ganan las elecciones Donald Trump y actualmente, Tesla ha perdido más del 40% en bolsa. Sí, bueno, también hay algún tipo de boicot a nivel internacional, porque también hay un boicot, quiero decir, se agregan otras cosas, pero lo cierto es que la imagen de Tesla sobre todo grandes inversores se han retirado. O sea, no lo ven claro de que puedan deslocalizar su producción. Quiero decir, los inversores tienen acceso, sobre todo grandes inversores, tienen acceso a información que nosotros no tenemos acceso. Eso hay claro. Un elemento importante ahí, estratégico, que es el elemento también del despliegue de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Sí. Toda la gran burbuja que se ha generado por la inteligencia artificial generativa de inversores que han metido muchísimo dinero, porque se presuponía también que era necesaria una capacidad de computación enorme para sustentar esos avances, ¿no? Y como ha demostrado que no. Sí. Y que Estados Unidos llevaba un adelanto grandísimo sobre el resto del mundo, y se ha demostrado que no. O sea, los chinos han demostrado que están ahí. Han conseguido desarrollar una inteligencia artificial mucho más barata y con mucha más capacidad de intervención, y por lo tanto han puesto en crisis un poco esa dinámica que yo creo que en cierta manera, yo no creo que realmente ellos no supieran que eso se podía hacer. Lo que pienso básicamente es que estaban intentando realizar una especie de descremado, porque al fin y al cabo es una oligarquía de 10, 12 empresas a nivel internacional que se pueden poner de acuerdo de manera expresa o tácita para decir, aquí necesitamos mucha inversión, e intentar absorber todo eso. Y hay una cosa que no entiendo muy bien, y es, dado que hay inversiones enormes, multimillonarias, de cientos de miles de millones de euros fuera de los Estados Unidos por parte de inversores estadounidenses que producen fuera para acceder al mercado estadounidense, no entiendo muy bien, que tú ya lo has mencionado antes con el tema de Tesla, ¿a dónde lleva eso, la rentabilidad de esas inversiones? ¿Se impide el acceso o dificulta más bien el acceso al mercado estadounidense por parte de esos productores, ¿no? Que son, al fin y al cabo, son inversores? En concreto de México, por ejemplo, es evidente que, por ejemplo, en la industria automovilística, respecto a determinados componentes del automóvil, de la industria automovilística norteamericana,
hay componentes que pasan la frontera 4 o 5 veces antes de llegar a producirse, antes de estar en el coche. Es decir, que Sí, sí. los que hacen el diseño están en un lado de la frontera, los que producen una parte determinada del componente están en otra parte, los que luego producen a lo mejor, yo que sé, el cristal del componente están en otra parte, y el componente en sí va a tener que traspasar la frontera 4 o 5 veces y por lo tanto los precios los costes se van a multiplicar de una manera bastante descontrolada, a no ser que se produzca una relocalización industrial. Pero no se entiende muy bien qué pretende. Que por cierto, que Elon Musk ha dicho que Estados Unidos se debería retirar no solo de la OTAN, sino de la ONU. Ya ha dicho, lo ha comentado. Creo que no sé si ha sido hoy mismo o ayer cuando lo dijo. En fin, vamos a dar la bienvenida a Andrea Benítez Dumont. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal a todos? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Bienvenida. Tú mismo, Pedro, si quieres continuar con el análisis de lo que pasó en la Casa Blanca este viernes, pues adelante. A mí me gustaría ya, si quieres, meter un poco el tema de Europa, de qué pasa con el análisis. Lo primero, que nos hagas el análisis de qué es lo que pasó ahí. Si nos arrojas un poco de luz para entenderlo también, pero yo creo que tu punto de vista seguro que es muy interesante. Y luego, pues, ver si puedes meter un poco el tema de qué va a pasar con Europa, ¿no? Con esta Europa que ha reaccionado de esa forma que yo creo que es completamente equivocada. Adelante. Bueno, yo creo que hay consenso en calificar lo que se vio en la Casa Blanca, en el Salón Oval, como algo inaudito, no solo inaudito, sino tampoco nunca visto, en el marco de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas. Nunca se ha visto algo así. Es decir, hay un antecedente, si se quiere, de la conferencia de Múnich en el año 38, se reunieron a puerta cerrada con las potencias fascistas, las potencias aliadas, y decidieron el futuro de Checoslovaquia sin la presencia de Checoslovaquia, y luego llamaron al embajador checo para comunicarle qué es lo que habían decidido del futuro de su país. Pero lo hicieron completamente con un desprecio brutal. O sea, fue una cosa absolutamente brutal. Y tanto Francia como Inglaterra participaron de ese desprecio, ¿no? O sea, fueron cómplices en eso. No solamente en cuanto al contenido del dictado de aquella reunión, sino en cuanto a las formas. Bueno, pues lo que hemos visto en Washington, yo haría en primer lugar una cuestión formal. Es decir, si tú citas en el palacio del jefe de Estado o de gobierno de un Estado a otro mandatario de otro Estado para firmar un acuerdo fundamental, importante, vital incluso en las relaciones o en la suerte de ese Estado, o sea, si tú lo que vas a firmar es un tratado internacional o un acuerdo entre Estados, tú eso lo tienes que tener muy cerrado. Eso no se puede improvisar. Es decir, que tú tienes que prepararlo antes. Y si hay alguna sombra de que aquello puede ir mal, bueno, pues entonces tú no convocas exactamente a la prensa. Es decir, el formato de la reunión a la que asistimos, porque se ha visto entero, es casi una hora, son más de 40 minutos, es una reunión pues prácticamente de Navidad en familia, al lado del fuego, todos allí sentados en los sofás y en las butacas que hay al fondo del Salón Oval hay una chimenea y entonces allí escenifican las reuniones, ¿no? Cuando viene alguien. Pero estaban ellos, estaban los miembros del gobierno norteamericano, los diplomáticos ucranianos y la mitad de la prensa mundial y un montón de dirigentes importantes. Entonces, una escena así solamente se puede convocar o mantener cuando hay acuerdo, cuando existe un acuerdo, cuando hay seguridad de que se va a firmar, de que hay un consenso entre las partes, porque si no puede pasar cualquier cosa. Entonces, y luego cuando se manifiesta que hay desacuerdo, o sea, cuando en el intercambio de palabras en un determinado momento surge por parte de uno y por parte de otro que hay desacuerdo,
rápidamente la reunión escaló. Escaló hacia un enfrentamiento verbal con descalificaciones y con presiones absolutamente groseras. Es decir, es un ejemplo de lo que es el desprecio total por las formas civilizadas en la relación internacional, por lo que es el trato diplomático, por lo que es el comportamiento de personas educadas. Hay personas que muy educadamente pueden ordenar que te ejecuten, o que condenen a tu país, o que te declaren la guerra. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando fue la declaración de guerra entre Estados Unidos y Japón, yo qué sé. Es decir, hay situaciones enormemente tensas, enormemente duras, que pueden dar lugar a la guerra, a la vida o a la muerte. Pero hay unas formas en la comunidad internacional y en las relaciones diplomáticas. Bueno, pues todas esas formas se han incumplido. O sea, se han comportado como verdaderos gángsters, pero todos, todos. Tanto Zelensky, por un lado, como los anfitriones. Entonces, eso es lo primero que llama la atención, ¿no? O sea, es el ocaso de las relaciones entre estados siguiendo lo que son los términos de la cortesía diplomática. Eso es lo primero. Y eso es gravísimo, porque estamos hablando del hegemón, estamos hablando de la potencia dominante, estamos hablando del país más poderoso y que marca un determinado estilo y una determinada forma de hacer las cosas. Entonces, el comportamiento que han tenido no tiene excusa, no hay excusa ninguna. Luego está la cuestión de quién empezó. O sea, exactamente quién empezó. Bueno, pues si se escucha el audio, se ve la escena completa y se escucha lo que dicen, se puede ver que en un momento determinado el que establece un cuestionamiento a lo que le están diciendo es el propio Zelensky. Es decir, que es Zelensky el que se muestra, el que disiente, el que muestra disenso. Muestra disenso a la idea de que la guerra se tiene que acabar mediante la firma de un acuerdo prácticamente allí con Trump. Porque lo que le está diciendo Trump es, vamos a acabar la guerra ya, tú me cedes básicamente el acceso a los recursos de tu territorio, nosotros te mantenemos la ayuda y ya nos ocuparemos de llegar a un entendimiento con la otra parte, con Rusia, pero lo importante es que la guerra Ucrania no la mantenga ya. O sea, que salgamos de aquí con la idea de que el armisticio es cuestión de horas o de días. Y entonces, ante eso, sorprendentemente, Zelensky mantiene que no, que ellos van a seguir y entonces ya empieza una escalada, ¿no? La escalada con un cruce de reproches, que no nos has dado las gracias, que no tienes ya cartas para jugar, no eres consciente de la situación, está muriendo mucha gente, pero todo esto escenificado delante del público y además con muy malas formas, con un comportamiento prácticamente gangsteril. Es decir, como cuando la famosa escena aquella, Al Capone cogió el bate y se cargó a uno de los mafiosos que estaba en la sala. Entonces, el decir que Al Capone en esa escena es un bárbaro no significa que estemos defendiendo al mafioso que recibió el golpe. Lo que estamos diciendo es que aquello era cualquier cosa menos una reunión diplomática. Entre otras cosas porque si Zelensky estaba en disenso, pues no tenía por qué haber ido. Entonces, claro, automática, y si está allí, un comportamiento más sereno, un comportamiento más contenido, aunque es difícil en una situación de tal tensión mantener la calma, hubiera sido lo más procedente. Pero está claro que él no es alguien que sea capaz de controlarse. Ya sé que es muy difícil la posición que tiene, pero digamos que la escena era una escena en ese sentido patética, ¿no? Porque él no se comportó correctamente y los otros tampoco, ninguno de los dos. El resultado es que ofrecieron al mundo un espectáculo terrible, nunca visto. Entonces, ¿qué puede haber pasado para que Zelensky se enfrentara
de esa manera. ¿Es una escenificación? Vosotros lo habéis comentado. ¿Es una escenificación? ¿Estaba previsto? No, no parece que eso estuviera previsto. Lo que sí estaba previsto era la escena. La escena sí. Eso sí estaba prevista. Es decir, el público, etcétera, ¿no? Es decir, una escena que era muy fácil que se fuera de las manos, ¿no? Entonces, se ha escuchado un análisis que quisiera compartir. No es que yo lo haga, pero conviene ponerlo encima de la mesa. Y es que Zelensky sabe que la guerra está perdida militarmente, que Estados Unidos no se va a comprometer en ninguno de los casos con el mismo nivel de compromiso que tenía antes, y que además, incluso con el nivel de compromiso que tenía antes, la guerra la están perdiendo. Es decir, que aunque se mantuviera, aunque siguiera Biden en el gobierno con el mismo nivel de compromiso militar, la guerra estaba perdida igual. Es decir, que Zelensky llega allí sabiendo que la guerra está perdida y que además a él no le quieren como interlocutor para hacer la paz. Entonces, hipotéticamente, y esto es una interpretación, a lo mejor lo que hizo fue Zelensky es buscar el enfrentamiento, romper abiertamente, decir que no acepta el planteamiento para de alguna manera salvar su cara frente a sus apoyos en Ucrania, ¿no? Es decir, que si mañana le fuerzan a una paz o se produce una catástrofe militar en el frente o se agotan militarmente en unas semanas y aquello acaba fatal y pierden, bueno, él siempre podría decir que mantuvo una posición frente a Estados Unidos y que en última instancia el responsable es Estados Unidos. Es decir, que estaría intentando preservar una cierta imagen de sí mismo hacia el futuro. Bueno, pues eso es una posibilidad. Entonces, ya sabemos que la cosa empezó mal, siguió peor y acabó peor también, porque ni le despidieron a la salida ni nada por el estilo. O sea, fue... Sí, le echaron directamente, ni se celebró la comida que estaba prevista para después, ni la reunión que estaba para después, ni nada. Sí, le expulsaron de... Literalmente. Entonces, ¿qué ha ocurrido cuando ha regresado a Europa? Bueno, pues la recepción en Europa es otra cosa que también es sorprendente, porque el Starmer, el primer ministro británico, le ha cogido con los brazos abiertos totalmente, se ha fundido con él en un abrazo. Le ha dicho, vamos a estar contigo hasta el final. Es decir, la reacción de los líderes europeos, de los líderes de la Unión Europea, ha sido pleno apoyo. O sea, justo todo lo contrario de lo que ha planteado Trump, que le ha presionado, es evidente, para que haya una paz ya, o sea, un acuerdo ya. Mientras que la interpretación que ha hecho la Unión Europea, con el propio Zelensky, es, no, vamos a apoyar tu resistencia, vamos a apoyar la resistencia con el objetivo no de conseguir una paz que preserve la integridad de Ucrania. Pero nosotros sabemos que eso es irreal. Es decir, es completamente irreal. La guerra la tienen perdida militarmente. Entonces, la única opción para mantener esa promesa que hace la Unión Europea sería la entrada en territorio ucraniano de tropas europeas, pero tropas europeas de países europeos, pero eso supondría una escalada. O sea, vamos a ver, Rusia ha empezado esta guerra porque lo que no quiere son tropas OTAN en territorio ucraniano. Ante la simple amenaza de que Ucrania abandonara su neutralidad, eso fue esa amenaza real, que era una amenaza real por otra parte, eso es lo que ha motivado el movimiento ruso. Entonces la solución que le ofrecen a Zelensky al regresar a Europa es una escalada para mantener la guerra y una escalada para conseguir una victoria que es militarmente imposible sin una escalada a su vez hacia un enfrentamiento mundial. Entonces, claro, cabe preguntarse cuál es la solución que está dando Europa. O sea, el presidente español ya lo hemos visto, 1.000 millones extra de ayuda, compromiso político, prácticamente todos los partidos parlamentarios han expresado su apoyo
ante Ucrania, que está siendo objeto de la salvaje agresión rusa y que entonces vamos a estar con Ucrania. Hasta el presidente de Polonia dijo que nosotros estamos aquí y no os vamos a abandonar. Entonces vamos a ver, cabe preguntarse qué está pasando, o sea, cuál es la posición en Europa. Yo he visto los análisis que se han hecho en Italia, por ejemplo, y la prensa asusta. Es con Kiev hasta el final. Esto me recuerda como cuando Franco ofreció 1 millón de bayonetas españolas para defender Berlín, en el caso hipotético de que los rusos avanzaran. Porque lo prometió, lo dijo así, tal cual. 1 millón de bayonetas españolas defenderá la cuna de la civilización de Berlín frente a la amenaza soviética. Y luego, bueno, pues no ocurrió eso. Por cierto, eso don Juan de Borbón se lo recordó en una visita que hizo al yate Azor. Y Franco casi le da una apoplejía cuando se lo recordó don Juan de Borbón. Porque claro, hay los excesos dialécticos, pues a veces llevan a estas cosas, ¿no? Bueno, pues aquí están ofreciendo ese 1 millón de bayonetas europeas para defender Kiev. Pero claro, lo que hay es la incapacidad por parte de los dirigentes europeos para reconocer que la primera agresión que sufrió Ucrania, la primera injerencia que sufrió Ucrania, y lo que ha arrojado a Ucrania a la hoguera y a la destrucción de su país y de su pueblo, es la agresión sufrida en 2014. Es decir, la responsabilidad que tiene Estados Unidos y que tiene la Unión Europea en el mantenimiento de la seguridad de Ucrania y el bienestar de su pueblo es brutal. O sea, la primera agresión se produce en 2014. Cuando hay una intervención extranjera protagonizada por Estados Unidos y por Inglaterra que destruyó un gobierno constitucional partidario de la neutralidad y partidario de la convivencia libre dentro del país, haciendo negocios con la Unión Europea y haciendo negocios con Rusia y manteniendo un equilibrio dentro del país, dentro de su pluralidad. Entonces, la Unión Europea, sus líderes políticos, sus jefes nacionales, sus jefes de Estado, sus presidentes de gobierno y la práctica totalidad del arco parlamentario en todos los países de la Unión son absolutamente incapaces de reconocer su parte de culpabilidad en la destrucción de Ucrania. Aquí todo consiste en que Rusia cruzó la frontera ilegalmente de acuerdo con el derecho internacional. Ese es el gran problema. Es decir, entonces, claro, si no se reconoce que Europa, la Europa de la Unión, es responsable de la destrucción del gobierno constitucional de Ucrania y la conversión de Ucrania en un país fracturado que ha vivido la secesión y la guerra civil y que ahora se ve inmerso en una guerra consecuencia de toda esa cadena de acontecimientos, si la Unión Europea no es capaz de ver su propia responsabilidad, pues entonces es que vamos fatal. Y luego está también la cuestión del cruce de fronteras y la falta de respeto al derecho internacional. O sea, en este momento estamos asistiendo a que Siria ha visto, bueno, aparte de que Siria se ha producido lo que se ha producido un derrocamiento de su Estado y la sustitución de su Estado que ha caído en manos de un grupo yihadista. Que ha evolucionado, pero que no deja de ser un grupo yihadista. Pero en ese estado, hemos visto, está ocurriendo ahora, Israel ha cruzado ilegalmente la frontera, ha roto todos los acuerdos internacionales y derecho internacional y tiene ocupado decenas o centenares de kilómetros cuadrados en el sur de Siria. Y eso es una violación flagrante, eso es una invasión flagrante del derecho internacional. Pero, sin embargo, ese tema queda obviado. Aquí el problema es Ucrania. Mirad, yo lo que pienso es que la neutralidad de Ucrania es la única garantía para la paz y la seguridad en Europa. Así, lo digo claramente. Es decir, históricamente, en esas zonas de frontera, el que basculen las alianzas hacia un lado o hacia otro, lo que provocaba era la rotura de los equilibrios.
Entonces, cuando se rompió el equilibrio, cuando Ucrania dejó de ser neutral, se inició el camino del caos y es en el que estamos. Entonces, la cuestión es cómo lo logramos. ¿Cómo logramos restaurar la seguridad y la paz y alejar la guerra? Y, desde luego, salvar a Ucrania, porque Ucrania en este momento está devastada. Entonces, ¿cómo actuar? Entonces, yo creo que si se ve esto con seriedad, si no se ocultan los antecedentes, si se trata de ver esto de la manera más objetiva posible, y partiendo de la situación de hecho, porque hay que partir de la situación de hecho, no podemos partir de un hipotético, tenemos que partir de la situación de hecho que hay. Bueno, pues la sensación que me da es que lo que quiere la Unión Europea es salvar a la Ucrania que ellos han contribuido a crear. Quieren salvar la Ucrania banderista. Quieren salvar a la Ucrania que ha ilegalizado a todos los partidos. Quieren salvar a la Ucrania que ha dado armas a la extrema derecha y la ha utilizado contra su propio pueblo. Quieren salvar a la Ucrania que ha exterminado a la oposición de izquierda. Quieren exterminar a la Ucrania que ha puesto fuera de la ley a la mitad de la población del país. Y quieren salvar a la Ucrania que aceptó ser utilizada como un ariete contra Rusia y que ha llevado en ese sentido al país a la destrucción. Esa es la Ucrania que quieren salvar. Quieren salvar a Ucrania, pero no quieren la paz con Rusia. No se dan cuenta que salvar a Ucrania exige la paz con Rusia. Y no quieren la paz con Rusia, no la quieren. No la querían en 2014. Y no la quieren ahora. Quieren salvar a Ucrania. La Ucrania realmente existente, la de Klitschko, la de Lazov, la de Zelensky, esa Ucrania, la que mantiene ilegalizado el Partido Socialista, ilegalizado al Partido Comunista, y la Ucrania que quemó viva a la gente en la casa de los sindicatos de Odessa. Esa es la Ucrania que quieren salvar. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo esto os lo pregunto. Es posible que no compartáis mi análisis. Pues, Pero ¿qué habría que hacer? Yo creo que lo que habría que hacer, por ejemplo, el gobierno español, un gobierno español democrático, defensor de la soberanía de España y en una posición democrática, lo que tendría que decir es no acepto, no doy por válido el golpe de 2014. Fue una situación de hecho que se le planteó a España después de la intromisión norteamericana. Bueno, pues el gobierno actual, el de hoy, no acepta el gobierno de Kiev. Es decir, necesitamos un cambio de gobierno en Kiev hacia un gobierno democrático que legalice todos los partidos, que ponga en libertad a todos los presos políticos, que acepte un armisticio inmediato, que callen las armas en el frente y que haya garantías internacionales de terceras partes, no de una parte o de otra, sino de terceras partes, en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo, para asegurar ese armisticio. Pero lo que no se puede hacer es legalizar a los golpistas de Kiev y a los que han llevado al país a la destrucción. Y lo que hay que buscar es la paz con Rusia y un sistema de seguridad y restaurar un sistema de seguridad compartida, como existía con la conferencia de Helsinki, que permita incluir a la otra parte en el sistema de seguridad. Porque conseguir seguridad construyendo un bloque militar enfrentado a otro no es seguridad. Es asegurar el enfrentamiento, pero no construir seguridad. Seguridad y paz exige un sistema compartido. Pero claro, para hacer eso, Europa tiene que ser autónoma y soberana respecto de Estados Unidos. Y no es ni autónoma ni soberana respecto de Estados Unidos. No lo era con Biden y ahora con Trump tampoco lo es. Tampoco lo es, porque Trump lo único que quiere es cambiar el modo de dominación de Europa. No quiere cambiar la relación de supeditación de Europa a Estados Unidos. Lo que quiere cambiar es el modo de dominación. De todas maneras, nos has Sí, por favor. preguntado qué pensábamos al respecto. Déjanos que te lo contemos. Claro. Por supuesto. vamos a pasar la palabra a Nacho, que todavía no ha hablado. Nacho, adelante.
Bueno, a ver, un poco retomando lo que se ha comentado, yo también coincido que esto ha sido una escenificación. Quiero decir, lo que más me choca de todo esto es que cualquier tipo de reunión en la que se va a tratar alguna cuestión importante, siempre tenés la prensa, la que hay una recepción en un principio, lo típico de aparece la persona, bien genial, se estrechan la mano, apuntan hacia la cámara. En algunos casos ahí se acaba la intervención de la prensa y en todo caso te enteras después con una rueda de prensa posterior. En algunos casos se permite lo que es hacer una grabación de recursos, que le llama. A ver, para quien no lo sepa, cuando hay algún tipo de entrevista que se hace en un espacio ajeno a un plató, lo normal es que eh, tú hables con esta persona, eh, edites en todo caso y te quedes con lo más importante y podés tener una grabación de que se llama de recursos, que simplemente es ver a las personas hablando, que igual no están hablando de absolutamente nada, están hablando del tiempo o lo que sea, simplemente para escenificar que fulano está hablando con mengano. Sin más, recursos, quiero decir. Eh, Ahora, ¿qué ocurre? Lo normal, ya digo, hubiera sido que después de que están todos ahí sentados, se han dado la mano, lo que sea, la prensa se va, esta gente cierra la puerta, habla lo que tenga que hablar y luego ya en la rueda de prensa hablamos lo que haya que hablar y contestamos las preguntas que haya que contestar. Perfecto. Hablar tan a cara de perro de todos estos temas, con la prensa delante, con una actitud claramente hostil. De hecho, todo esto arranca cuando uno de los que estaba ahí, uno de los convidados, vamos a decir, creo que era el gobernador de Texas, no estoy seguro, que de hecho estaba de pie, no estaba entre los sentados en el sofá ni en las sillas, ni nada, es uno de los que estaba de pie hacia la derecha. Le pregunta a Zelensky, ¿por qué usted no está trajeado? Que nos está faltando el respeto. O sea, sí, la primera en la frente. Tampoco nos olvidemos que la tensión entre Trump y Zelensky viene de atrás. Quiero decir, esto de cuando fue el impeachment contra Trump, que de hecho hubo 2 impeachment y tiene el dudoso honor de haber pasado por 2 impeachment. Lo cierto es que este primer impeachment hubo un exceso de poder por parte de Donald Trump, que estuvo amenazando abiertamente, y esto se sabe por las transcripciones de las llamadas y de los mensajes. Esto, a ver, a ver, se habló en el Congreso y esos recursos están ahí. Y de hecho, lo que vino a decir es, bueno, o tú apretás, en este caso, a Hunter Biden, soltás información de Hunter Biden y de Joe Biden, porque si no, cuando yo gane las elecciones, no te voy a dar ningún tipo de apoyo militar. Quiero decir, esto está ahí, para el que lo quiera ver, está ahí. Y evidentemente, en ese carácter de relación que hay entre Donald Trump y Zelensky, se sabía que podían llegar a saltar chispas. Coincido también de que igual no era la intención de que estallara en la forma en la que estalló, pero que se podía llegar a buscar un estallido, también es cierto. Por otra parte, el acuerdo que se viene a firmar de alguna manera ya se venía calentando previamente con el señor Vance, que parece que Vance no sé, por compararlo con algo, no sé, me parece como el papel que hace Hernando, bueno, mejor dicho, que hacía Hernando en el gobierno del PP, o sea, un tipo que se dedica a enardecer a los demás. O sea, hace un poco ese papel, ¿no? Del buscabroncas, por así decirlo, ¿no? Y el tipo ya en Europa, se dedicó a directamente sacar la chorra y mearse en la cara de todos los que estaban ahí, e inclusive el tipo y perdónenme la vulgaridad, pero es que realmente me da esa sensación, y el tipo salió a decir, entre otras cosas, que el señor Zelensky era culpable de todo lo que estaba pasando. O sea, una cosa que es absolutamente irreal, culpar de la guerra al agredido, cuando en todo caso tu gobierno tiene bastante que ver en todo lo que sucedió. O sea, el hecho de haber financiado al Euromaidán y
otro montón de cosas, pero bueno, de eso evidentemente no se va a hablar. Y lo cierto es que se sabe que el acuerdo sobre estos minerales no ofrecía ningún tipo de garantías. Es un, me vas a dar los minerales, punto, porque hemos invertido demasiado dinero. Y de hecho, los demás gobernadores que han participado luego, que han accedido a la prensa y han contado su versión de la situación, diciendo que se sienten mal de que el señor Zelensky no tiene interés en hacer negocios con ellos. O sea, hablando muy literalmente, hacer negocios con ellos. O sea, yo realmente pienso que la idea era escenificar ese choque y tenerlo muy claro y grabado en cámaras y poder sacar toda la lectura. Si me permites, Nacho, ya que has sacado el tema de los minerales, hay voces por ahí, gente que sabe del tema y que pone muy en duda de que las riquezas minerales de Ucrania sean las que han comentado, las cifras que han comentado. Yo mismo he hecho algunos cálculos, he mirado estadísticas, he visto valoración de las reservas de Ucrania y no me salen esos números ni remotamente. No salen los 350.000 que está reclamando Estados Unidos ni de esos. He hablado con un amigo geólogo, él tampoco lo ve. En fin, es un tema bastante extraño, lo de los recursos minerales. Además, o directamente cabe la posibilidad de que las cantidades este que tipo están... tenga información incorrecta. Sí, perdona, que quería añadir algo por su luz. Sí, Las cantidades que están barajando están basadas en informes soviéticos, es decir, que no realmente no se está extrayendo nada de eso en estos momentos en Ucrania. Ya. En todo caso, las minas que hay están en la zona de Donetsk y de Lugansk, que están bajo control ruso, y que gran parte de lo que se dice es que podría haber eso, pero no se sabe tampoco exactamente. Todo eso es... Ya, pero es que, José Luis, no sé si recordáis que eso también lo decían en Afganistán, que tenía no sé cuántas riquezas minerales y que iban a recuperar ahí, ni se sabía la cantidad de dinero en Afganistán de lo que habían invertido y por supuesto quedó en nada y era todo mentira. Pues esto me suena a lo mismo. Sí, perdona, Nacho, continúa. Sí, a ver, un poco tomando en cuenta en referencia toda esta situación, digo, más allá de lo que se ve de la frustración que tiene, por un lado, Donald Trump con todo este conflicto, que aunque les cuesta admitirlo, es un conflicto que ya está perdido, que se sabe de hace tiempo que está perdido, y hay bastante nerviosismo en Washington en el momento que Biden empezó a presionar, empezó a facilitar datos de inteligencia para que pudiera haber una ofensiva de Ucrania sobre territorio ruso, y Rusia contestó soltando uno de sus misiles orbitales, por así decirlo, ¿no? Una tecnología que en principio se sospechaba que podían llegar a tener, demostraron que efectivamente la tenían, y demostró Rusia, entre otras cosas, que cuando quiere acabar la guerra le da un botón, y se acabó la guerra. O sea, Ucrania en el proceso también, ¿no? Lógico. Pero digo, demostró esa capacidad. Y evidentemente a Estados Unidos eso tampoco le interesa. O sea, el quedar a buenas con Rusia, también puede haber un interés en todo esto. Pero de cualquier manera, retomo otro suceso que ocurrió en la prensa, que también fue absolutamente ridículo. Una reunión dentro del despacho Oval, una reunión con todos los ministros, con todos los gobernadores de Estados Unidos. Quien se sienta a la derecha de Donald Trump es Elon Musk. Se sienta a su derecha, dándole toda la posición de poder. O sea, es un mensaje bastante claro. Inclusive, el tipo lo primero que suelta es: si hay algún problema porque este señor esté aquí, se pueden ir a su casa. Literal. Y por otra parte, ahora mismo Elon Musk tiene un cargo asignado y se va a encargar, entre otras cosas, de aplicar una motosierra, entre comillas, a todo el gobierno federal. De hecho, ya hubo los primeros despidos y las primeras reducciones de presupuesto del gobierno federal, llevadas adelante por Elon Musk y su séquito de fanboys. Hablemos claro, entre uno de estos de los fanboys, que es algo que llama bastante la atención, hay un tal Big Balls. Este tipo tiene 22 años, se ha estado metiendo en algunas estafas de cripto, y de hecho
tuvo un proceso legal recientemente porque de la empresa en la que estaba se retiró y vendió información. Bueno, pues uno de estos personajes es uno de los que está participando en toda esta reestructuración del gobierno federal norteamericano. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Mucha gente cae en la falacia del rico pensando de que Donald Trump, por tener el dinero que tiene, es listo. Y estamos hablando, no nos olvidemos, un tipo que estuvo recomendando a la gente inyectarse lejía. O sea, no me estoy inventando nada. Quiero decir, realmente tenemos la idea de que estos tipos saben lo que están haciendo y no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Esa posibilidad también cabe. Y evidentemente, en todo este proceso, todo lo que hemos entendido de las relaciones internacionales se ha ido a la mierda. Esto es así. Y lo que yo he visto, la verdad, me ha provocado esperpento generalizado. El tema es que ahora mismo, con toda esta situación, Europa queda completamente descolocada. Entre otras cosas, a Zelensky se le estuvo diciendo desde el minuto 1 tú vas a ganar la guerra, te vamos a dar los apoyos que hagan falta, vas a tener los recursos que hagan falta, tú vas a ganar la guerra y el discurso mediático y todo el nado sincronizado que se veía en todos los medios europeos y norteamericanos era Ucrania va a ganar la guerra, Ucrania va a ganar la guerra. O sea, de hecho, hay cientos de recortes por ahí, la cantidad de veces que se llegó a decir esto, Ucrania va a ganar la guerra. De hecho, si haces un conteo de palabras, te querés matar. La cantidad de veces que se soltó esto. Entonces, también ahí hay una parte de responsabilidad. Una parte de responsabilidad por parte de los Estados Unidos, una parte de responsabilidad por parte de los gobiernos europeos. Y de aquellos varos, estos lodos. Lo que no puedes hacer es desentenderte de todo este asunto y culparlo a él. Esa es la alternativa más cobarde. Y ahí, en todo caso, yo creo que en eso, en el echarle las culpas a Zelensky, se puede observar el miedo que se puede percibir en todo caso en Donald Trump. Bueno, que ahí hablaría de miedo, abiertamente. Sí, adelante, José Luis. Sí, no sé si quieres comentar algo más sobre todo este tema. Sí, bueno, básicamente yo me gustaría responder también a la pregunta de Pedro respecto a los escenarios que se nos presentan respecto al tema de la Unión Europea. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder en suelo europeo después de todo esto? ¿No? Yo creo que hay tres alternativas encima de la mesa, o por lo menos dos, y esperamos que haya tres, que es más bien el escenario. Hay una alternativa que es la de seguir como vamos, pero en una dirección de militarización de la Unión Europea e intento desesperado de construir el Estado unitario europeo sobre la base neoliberal sobre la que se fijó la propia Unión Europea, sobre la base neoliberal del Tratado de Maastricht y de las instituciones europeas realmente existentes. Esto va a estar en manos fundamentalmente, la decisión de entre esta alternativa y la siguiente va a estar en manos del Partido Popular Europeo, que puede elegir entre aliarse con los socialdemócratas y liberales e intentar sostener la Unión Europea, intentando pues a toda prisa, no se sabe muy bien cómo, construir todas esas cosas que a la Unión Europea le faltan para constituir un auténtico Estado continente capaz de competir en el mundo salvaje que está abriéndose a partir de ahora, ¿no? Es decir, construir un ejército propio, construir una capacidad de inversión de capitales, un mercado de capitales propio, una unión bancaria, todo este tipo de cosas que realmente no tiene, o unas grandes gigantes tecnológicos, todo este tipo de cosas que hoy día no tiene la Unión Europea porque no es realmente un bloque digno de mención. Es decir, al fin y al cabo, lo dijo el presidente Larry Fink, el presidente de BlackRock, lo dijo muy recientemente, poco después de las elecciones norteamericanas, en la reunión de Davos, de Larry Fink, en una de las reuniones, dijo que Europa era un mito, que no era una realidad. Era simplemente un mito que, en base a la supremacía en las últimas décadas de la textura del discurso sobre las actividades productivas, pues ha permitido, esa supremacía ha permitido que ese mito se expandiera, se sostuviera y estuviera ahí encima de la mesa. Pero lo cierto es que Europa no tiene las capacidades necesarias para convertirse en un Estado continente en estos momentos. Pues, ¿cuál puede ser el proyecto de las élites europeas? Intentar conseguir desarrollar esas capacidades a cuenta reloj,
con todo en contra y no se sabe muy bien cómo, sobre la base además de la militarización del conjunto de la Unión Europea, de los países de Europa. Un gasto desaforado en armamento, la militarización de las sociedades, la puesta en cuestión de las libertades democráticas, incluso sin el éxito de la ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esta es la primera de las alternativas, que es muy difícil que se concrete en algo real, porque al fin y al cabo, si en 40 años de Unión Europea o en 75 años de Unión Europea no se ha desarrollado todas esas capacidades, muy difícil es que se vayan a desarrollar en los próximos 5, 10 o 15. La segunda alternativa, pues el éxito de las fuerzas de ultraderecha en el conjunto de la Unión Europea, en la mayor parte de los países dominantes de la Unión Europea, victoria de Marine Le Pen en Francia, victoria de AfD en Alemania, que continúe el gobierno de Giorgia Meloni en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lleva a un proceso de descomposición de la Unión Europea como tal y a una especie de rebatiña entre aquellos partidos de la ultraderecha dominados o cercanos a Putin, por un lado, y aquellos partidos de la ultraderecha dominados o cercanos al gobierno norteamericano, por otro lado. Es decir, ahí lo que vamos a ver es una descomposición en dirección a la recuperación de la supuesta soberanía de los estados nacionales, que no va a ser tal. Es decir, al fin y al cabo, esos estados nacionales, aunque recuperen las competencias sobre el papel, no van a tener soberanía alguna en un mundo donde tanto Rusia como Estados Unidos van a poder imponerles muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, veremos una destrucción del modelo de estado de bienestar europeo, del modelo social europeo, y una destrucción también de la Europa, del proyecto de Europa como potencia o como polo capaz de generar una política propia a nivel internacional. ¿Hay otra tercera alternativa? Pues eso es lo que está en cuestión. ¿Podemos construir una tercera alternativa sobre la base de un avance democrático que permita transformar la actual Unión Europea radicalmente y convertirla en otro tipo de Europa? Esto es una cosa fundamental. La Unión Europea, tal y como ha sido construida, no puede ser el armazón básico para un avance democrático. Esto que tenemos que tenerlo claro, porque ha sido construida sobre mimbres profundamente neoliberales y sobre mimbres que además están en estructuras con un déficit democrático evidente y con unas perspectivas que se agotan en la construcción de un mercado abierto para los capitales internacionales, no solo europeos, sino internacionales. Pues en ese sentido tenemos que construir otra Europa. Y eso pasa por la vía de una profundización democrática, por la vía de la construcción de una economía mucho más socializada y socializante, y pasa por la construcción de una economía que se centre en las actividades productivas y en las actividades que permitan también hacer frente a la crisis climática y a los problemas de sostenibilidad que se van a dar especialmente en Europa. ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí estamos también para discutir sobre eso, para debatir sobre eso. Yo creo que tenemos que empezar a hablar a nivel paneuropeo todas las fuerzas que pretendamos construir realmente una Europa más democrática. Y en ese sentido tenemos que construir, articular mecanismos de colaboración entre los sindicatos combativos de toda Europa, de los sindicatos combativos con los movimientos sociales, con las organizaciones políticas republicanas, de izquierda, socialistas, comunistas realmente, socialistas y comunistas, que pretendan transformar esto de manera sustancial y que pretendan construir una Europa soberana, pero soberana en el sentido real, no soberana en el sentido de vamos a comprarle todo el armamento a Estados Unidos que necesitamos para seguir aquí dando la cara como si esto siguiera existiendo como potencia, sino soberana en el sentido real. Entonces eso implica necesariamente un esfuerzo denodado de la población, de la clase trabajadora europea, y para eso obviamente hay que darle también su parte en el pastel. Hay que darle una parte fundamental en el poder social y en el conjunto de la riqueza que se produce a nivel del conjunto de Europa. Yo creo que ese es el único camino que le queda a Europa realmente solvente, y si no, pues nada, desaparecer como desapareció la civilización griega una vez que el mundo romano se hundió. Sí, desde luego has planteado un tema, yo creo, interesantísimo, José Luis, que es el peligro que enfrentamos de que desaparezca la democracia que hemos conocido hasta ahora, se transforme en algo mucho peor de lo que hemos conocido hasta ahora. Has planteado ahí esos dos primeros escenarios que evidentemente el segundo es peor que el primero, o el primero tampoco es nada bueno. El primero que has planteado. Y el objetivo de esta gente, las fuerzas estas de ultraderecha que están tomando el poder y que han tomado el poder en los Estados Unidos, yo creo que obviamente es acabar
democracia que se ha conocido hasta ahora.